mercurio lo analizamos en la población adulta española y lo analizamos en sangre, en pelo y en orina. ¿Podría? ¿Que lo analice? Ah, podríamos, a mí me encantaría. El equipo del escarabajo verde se está analizando el cabello. Es una prueba que se hace en algunos hospitales. Así se sabe si has consumido pescado con un alto índice de mercurio en los últimos años. Y si tienes mucho, no es bueno. Bienvenidos al escarabajo verde. ¿Qué tal? En los últimos años se está investigando su impacto en poblaciones de alto riesgo como embarazadas y niños. Los primeros estudios muestran que los índices de los españoles son de los más altos de la Unión Europea. Y esta acumulación es fruto de las actividades industriales, que lo vierten a ríos y mares de todo el planeta. Empezar un reportaje cerca del mar, con un día luminoso y con una tapa de boquerones, parece ideal. Pero este acto cotidiano puede no ser tan inofensivo, y es que parece que algunos tipos de pescado contienen altos índices de mercurio. La prensa se hace eco de estudios sobre el elevado índice de mercurio que se ha detectado en la población adulta española. En concreto, nos llama la atención encontrar titulares como el de que los españoles tenemos 10 veces más mercurio en sangre que los alemanes. Para conocer un poco más sobre cómo se llegó a este dato, nos dirigimos al lugar donde se ha llevado a cabo el estudio preliminar. El Ministerio de Medio Ambiente nos encargó un estudio sobre una serie de contaminantes persistentes, tanto inorgánicos como orgánicos, y entonces entre ellos se encontraba el mercurio. El mercurio lo analizamos en la población adulta española y lo analizamos en sangre, en pelo y en orina. ¿Y esto del pelo cómo funciona? Entonces simplemente se toma un poco de pelo, un trocito de pelo, y se analiza directamente, se tarda muy poco tiempo. ¿Quieres que te lo analice? Ah, podríamos, Sí. a mí me encantaría. Sí. Vale. ¿Sí? Ana. ¿Me siento? Claro, sí, vale. Y entonces en el resultado, ¿qué es lo que aparece? Pues bueno, el mercurio se ingiere con la dieta, o bien se inhala, o bien se aparece en otro tipo de exposición, pero principalmente el mercurio orgánico suele asociarse con el consumo de pescado. Entonces el mercurio se incorpora con los alimentos al torrente circulatorio y pasa a las células en formación y finalmente se acumula en el pelo. Bueno, el mechón de pelo que te han cogido hay que orientarlo y se deja la parte que está pegando con el cuero cabelludo libre para cortar ahí. Entonces se pone sobre un papel milimetrado y se miden los 3 centímetros que están más cerca del cuero cabelludo. Sopla más fuerte. Muy bien. Ahora coge aire. Parece que no soy la única que se está midiendo los valores de mercurio en el cuerpo. Esta niña se somete a unas pruebas para saber cómo afectan los contaminantes ambientales en el desarrollo. ¿Y ahora has hecho 0,8? ¿Has subido? ¿Tú solo has visto 0,9? Sí. ¿Y si lo gano? Oye, pues mira... Me das un caramelo. Vale, va. Vemos que para Elena estas pruebas son un entretenimiento más que una obligación. Y es que desde que nació asiste periódicamente al hospital para someterse a diferentes análisis que aportarán datos para estudios sobre los contaminantes ambientales en la infancia. Pero no solo está ella hoy aquí, sino que en otra habitación su madre se somete a un arduo cuestionario sobre los hábitos alimenticios de su hija. ¿Pollo o pavo? Incluidos los nuggets. Y hablamos de una ración pequeñita. Pues 4 o 5 a la semana. A la semana. Sí. Vale, y ahora pescado azul grande. Pez espada, atún, hablamos en filete, un plato o una ración pequeña. Espero que sea pequeña, no una ración grande. Acuérdate, pez azul grande. 3 a la semana. 3 a la semana. ¿Alguna vez te han dado algún resultado o simplemente se trata en rellenar estos formularios? Sí, nos envían todos los años, nos envían un informe. Además hay una página web en la que podemos entrar e ir comprobando cómo van haciendo los estudios y se van publicando. A nivel personal no. Tú lo haces de forma voluntaria junto con otras familias. Sí, ¿Por qué? Pues pienso que es muy interesante, que a mí sí que me ha gustado, si mis hijos, pues
No lo sé, si tienen que llevar gafas o si han tenido alguna alergia, pues los tratamientos que han seguido ha sido porque se han estudiado anteriormente. Entonces esto puede beneficiar a otros niños y a otras personas. Y buena razón lleva Carmen, porque gracias a la colaboración de 1.800 familias de toda España, el proyecto Infancia y Medio Ambiente, INMA, ha podido llegar a datos desconocidos hasta el momento, como que el 64% de los bebés españoles nace con más mercurio en sangre de lo recomendable. Eso sí, comparándolo con los límites que recomienda la Agencia de Protección para el Medio Ambiente de Estados Unidos, la EPA. El mercurio es un neurotóxico que adquiere su forma más nociva cuando se convierte en metilmercurio por acción de unos microorganismos que hay en el agua. A partir de ahí va directo a los peces y de ellos a nosotros. Pero, ¿cuáles son las especies más contaminadas? Algunos tipos de pescado pueden contener cantidades importantes de mercurio y el mercurio puede ser un riesgo especialmente para el desarrollo del feto. Entonces, son las especies que precisamente hay que evitar, aquellas que son depredadoras, pescados grandes, pescados grasos, que se han alimentado de otros pescados, otros alimentos del mar y van acumulando este mercurio en su organismo. Y hemos estudiado niveles de mercurio al nacer, midiéndolo en sangre de cordón en casi 2.000 niños. ¿En el cordón umbilical? Sí, la sangre de cordón umbilical que de alguna manera representaría lo que es la exposición durante la etapa prenatal. Aquí es una etapa más vulnerable y podría causar algún retraso en el desarrollo cognitivo, trastornos de atención o trastornos del lenguaje. Nos preguntamos si la población está informada sobre tales efectos y sobre los tipos de pescado que más acumula este metal, es decir, los depredadores de gran tamaño. Solo hay una forma de saberlo y es preguntándolo directamente a los consumidores de pescado. 40, dime. Estoy aquí despachando sin almorzar. Querría saber si algún médico alguna vez le ha dicho a usted si hay algún tipo de pescado en una edad concreta que no se pueda comer. El marisco no puedo comer. Puedo comer pescado azul, pero marisco no. Como la panga, que tiene un montón de tóxicos. Bueno, alguna vez me han dicho lo del boquerón, que traía el bichito ese. Había que congelarlo, pero comerlo, ¿no? Y el pescado azul siempre han dicho que es muy bueno. Mercurio. Muchos peces contienen mercurio. Así que tienes que tener mucho cuidado. Pero todos los peces tienen mercurio. ¿Nos han informado ya alguna vez de ciertos riesgos con el salmón? Durante una época, comer salmón no era bueno. A ver, que no ingieran para nada es el pez espada y el atún, porque tienen productos tóxicos y aparte es que pueden tener anisakis, que también es muy peligroso para ellos, entonces esos peces, sobre todo esos. No se me ocurre. En Francia tenemos problemas con las ostras. El médico, el pediatra, no me ha dicho ninguno para ella, me recomendaron pescado blanco, pero no me han recomendado ninguno en concreto ni me han dicho que evite ninguno. Y durante el embarazo lo único que fue que evité pues lo del atún, que lo vi en prensa. Pocos consumidores parece que hayan oído hablar alguna vez del mercurio en peces de gran tamaño. Diríamos que las recomendaciones publicadas en páginas oficiales del Gobierno y los artículos aparecidos en prensa son insuficientes para transmitir ese mensaje. Pero esta información no llega al consumidor. Tengamos en cuenta que las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria justo han hecho un año, el 14 de abril. Es poco tiempo. Es poco tiempo y hay que buscar los canales de información adecuados. Hay personas que son clave, todos los profesionales sanitarios, las enfermeras, matronas, pediatras, las personas que están en contacto con el pescado, los nutricionistas. ¿Cuál sería a la semana la cantidad adecuada de pescado que una persona debería ingerir? Pues como recomendación se suele dar la de 3 veces a la semana, ¿no? Si yo mis 3 veces a la semana las consumo de emperador o de atún, ¿hay algún problema con la edad que tengo? Bueno, yo quizá no te lo recomendaría. Lo primero porque como de casi todo hay que hacer un consumo variado. También de pescado. Conviene ir variando esas 3 veces a la semana, ir variando el tipo de pescado. Y precisamente el emperador o pez espada no te lo recomendaría a tu edad, en la etapa de la vida en que puedes quedarte embarazada o si estás pensando en tener un hijo. Si estos peces están afectados por la contaminación que sufre el mar, nos preguntamos cuáles son los controles que pescadores y administración realizan al pescado.
Nos acercamos a una pequeña lonja de un pueblo pesquero catalán para hallar la respuesta. Allí, un inspector de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria efectúa hoy un control periódico. ¿Y cómo sabéis que está en buenas condiciones? Las agallas están brillantes, la piel, los ojos. Aquí es muy fácil, y siempre está bien. Está bien por fuera, por dentro no sabemos bien si está bien o no, ¿no? Aquí está. Vamos, aquí el control que hacemos ahora es un control visual de lo que se ve. ¿Vale? ¿Qué nos podemos encontrar? Cosas que no se vean. Podemos encontrar parásitos, en el caso de los anisakis. Luego podemos encontrar bacterias, no es que sea muy frecuente. Y podemos encontrar restos también de metales pesados. En el caso pues, de mercurio, por ejemplo. En el caso de mercurio, de vez en cuando se cogen muestras de pescado, la propia lonja, la empresa, para mirar niveles de mercurio. No ha salido nunca por encima del nivel autorizado aquí en esta lonja. Luego hay muestras oficiales también que se cogen de vez en cuando. Hay planes de muestreo que te vienen del Estado o que te vienen de la Generalitat, en los cuales también se mira, entre otras cosas, a veces el mercurio y el resto de metales pesados. La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria ha realizado unos estudios en los que las concentraciones de mercurio analizadas en diferentes especies en relación a la ingesta diaria tolerable aparecieron por debajo de lo que establece la Comunidad Europea, a excepción del emperador. Tampoco en esta lonja nunca se han llegado a límites permitidos, pero también hay que decir que aquí llegan peces medianos y pequeños, y sobre todo mucha gamba, que se puede comprar casi acabada de pescar en las tiendas de la propia lonja. ¿El consumidor de a pie puede estar tranquilo del tipo de pescado que consume en relación al mercurio? Sí, a ver, es la pregunta del millón, ¿no? Yo la constancia que tengo de presencia de mercurio en pescado y los estudios realizados son que vamos a ver, la cantidad de mercurio que podrías consumir consumiendo mucho pescado al día no llega al máximo tolerable por la persona. Pero eso dependerá del sexo y edad que tengamos, así como del tipo de pescado que consumamos. Si atendemos a las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Alimentaria Española, una mujer embarazada que ingiera una ración de 100 gramos de pez espada o emperador superaría la ingesta máxima tolerable de metilmercurio. Así también recomiendan evitar el consumo de lucio, atún rojo o de cualquier tipo de tiburón a las mujeres en edad fértil, embarazadas o en periodo de lactancia y a niños menores de 3 años. Por otro lado, al ampliar la búsqueda sobre los valores tolerables de mercurio en el cuerpo, observamos que no hay quórum respecto a estos niveles en los principales organismos de seguridad alimentaria mundiales. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, recomienda un nivel de metilmercurio en pelo de 1 microgramo-gramo, mientras que la Organización Mundial de la Salud y la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea barajan otros niveles un poco más altos. En Estados Unidos tienen un nivel a la hora de medir esta concentración de mercurio, en la OMS otro, en la Unión Europea otro. ¿Por qué no hay una manera de unificar esto? Si, por ejemplo, en Estados Unidos tienen un nivel muy bajo, se supone que es porque ellos consideran que eso es lo adecuado. En cambio, aquí lo tenemos más alto, pero somos los mismos seres humanos. Entonces... en la Unión Europea, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha recomendado una ingesta diaria determinada que no supere en ningún momento los 5 microgramos-gramo. El valor de la EPA es de 1 microgramo-gramo para mujeres en edad fértil. Sí. Eso está basado en Estados Unidos. Eso está basado a partir de estudios que se han realizado en poblaciones con un alto consumo de pescado, por ejemplo. Había un estudio de una cohorte en las Islas Seychelles, también hubo en las Islas Faroe, y parece que los estudios demostraron que había asociación entre altos niveles de mercurio y algún tipo de trastorno cognitivo, peores habilidades en los niños. Pero claro, estamos hablando de concentraciones en pelo de las madres que podían tener a lo mejor como 20 microgramos-gramo. O sea que si a mí me sale en la concentración más de 5, ¿me tengo que preocupar? Deberías de revisar la dieta. Sí. Muy bien. Sí. Ya veremos. Tendré que esperar aún unos minutos a conocer el resultado del análisis.
Esta prueba, que se realiza en el Instituto Carlos III, es pionera en Europa y habría sido muy útil tiempo atrás en poblaciones afectadas por altas dosis de mercurio. Minamata es una pequeña aldea que vive alrededor de esta bahía que ustedes están viendo. Es una aldea que se alimenta fundamentalmente de pescado, su dieta es fundamentalmente de pescado. Pero alrededor de la bahía se instalaron una serie de fábricas, concretamente de papeleras. Los residuos de mercurio de estas papeleras fueron contaminando el pescado. La población civil, al comer este pescado, fue acumulando también el mercurio y el resultado fue tan dramático como el que les vamos a mostrar en este reportaje. La situación que vivió este pueblo nipón dio nombre a una enfermedad, la enfermedad de Minamata, que se produce cuando los seres vivos se ven expuestos a altas dosis de este neurotóxico. El Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas alerta de que debido a la acumulación de los sedimentos contaminados y vertidos directos de las industrias, existen muchas zonas costeras contaminadas por mercurio en menor grado que Minamata, como el Golfo de Trieste, San Francisco, Israel o Nueva York. Esta información no hace más que aumentarnos las ganas de conocer el resultado del análisis. La concentración aproximada que tienes, porque esto hay que, como sabes, hay que hacer la media, hay que medir los controles de calidad que se han metido y hacer el cálculo definitivo. O sea, que es una aproximación lo que me vas a dar ahora. Lo que te voy a dar ahora, sin hacer ni la media ni sin hacer el intervalo de confianza, te voy a dar una aproximación que tienes alrededor de 0,63 microgramos por gramo. gramo. Ah, pues eso es muy poco, ¿no? Eso está muy bien, estás contenta, ¿no? Qué bien. Y eso que tú comes mucho pescado, ¿verdad? Bueno, sí, pues he comido a lo largo de mi vida mucho pescado. Veas que el hecho de comer mucho pescado, yo también soy una gran consumidora de pescado, y no quiere decir que necesariamente tengas que tener unos niveles muy altos de mercurio si las especies que comes pues no son excesivamente grandes y si es suficientemente variado. Ahora respiramos tranquilos, aunque hay que decir que un 0,6 dista bastante de la media española, que se sitúa en 1,7 microgramos gramo en pelo, según el estudio del Instituto Carlos III. En este estudio también se muestra que poblaciones costeras como Andalucía, Galicia y Cantabria cuentan con niveles más altos que comunidades como, por ejemplo, Castilla y León. Hola, encantada. Este mercurio ha llegado al mar por los vertidos de las industrias, pero exactamente ¿cuáles? La gran mayoría de mercurio viene de la actividad humana, básicamente de la combustión del carbono, de la combustión de residuos industriales y también de combustión de combustibles fósiles. Otra fuente de emisión de mercurio también es la industria del cloro, es una problemática que está en muchos países porque contamina de forma puntual con niveles muy altos de mercurio. En cambio, la combustión del carbono en porcentaje es mucho más elevada, pero es una contaminación menor de forma continua. Entonces hay otras formas también de contaminación, pueden ser por ejemplo las amalgamas de mercurio, las dentales. Dentales, sí, o por ejemplo también las pilas o las bombillas de bajo consumo, que cuando se rompen emiten vapor de mercurio directamente a la atmósfera. Para detectar la contaminación en el mar, los investigadores del CSIC han trabajado duro para crear un sensor que analiza en tiempo real e in situ los niveles de mercurio en el agua. Esto sería lo que sería una placa de oro. Nosotros lo que haríamos sería absorber químicamente, poner químicamente el compuesto en la superficie, lo pondríamos en este equipo, en el SPR que tenemos aquí, y luego pondríamos nuestra muestra contaminada con mercurio en una botella de estas. ¿Esto podría ser agua de mar, por ejemplo? Sí, perfectamente. ¿O de río? Sí, perfectamente. Se metería aquí, luego se introduciría en el aparato, que lo que habría que hacer es un aparato con un muestreador automático, lo introduciríamos aquí, lo meteríamos dentro del sistema y hay una jeringuilla que nos metería y nos inyectaría la muestra. La principal ventaja, aparte de que, que es una técnica portátil, que está basada en una molécula orgánica que es altamente selectiva, es su sensibilidad. O sea, hoy en día la legislación marca el hecho de que haya ppbs de mercurio en agua, que viene a ser microgramos de mercurio litro, y nosotros somos capaces de detectar ppts, que son nanogramos de mercurio por litro, o sea que es 1000 veces más de lo que te pide la normativa. O sea que concreta mucho más esta búsqueda. Las centrales térmicas de carbón son responsables de un 40% de las emisiones a la atmósfera, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
En menor escala, en un 3%, se sitúa la industria del cloro, que utiliza el mercurio para sus procesos. Para seguir directivas europeas, poco a poco las plantas de producción de cloro deberán cambiar la tecnología de mercurio a otra que no contamine. Visitamos una planta que ya ha incorporado esta nueva tecnología, pero antes nos recuerdan para qué sirve el cloro. ¿Qué se hace con este cloro? Con el cloro se hacen cantidad de productos derivados de él, desde productos plásticos, ácidos clorhídrico, hipoclorito sódico, etcétera. ¿Podría contener algún este casco elemento podría de cloro? ser de algún elemento que contenga cloro, evidentemente que sí. La aplicación más importante del cloro para los humanos es la potabilización del agua. El agua se potabiliza con cloro y además lo más importante es que se distribuye con cloro para que llegue a nuestras casas con total garantía. Para obtener cloro se trabaja con una materia prima indispensable, la sal común, que se compone de cloro y sodio. Para conseguirlo, disuelven la sal con agua y la hacen entrar en un depósito. Allí un sistema electrolítico de mercurio y titanio separa estos dos elementos. En el proceso, aunque el circuito de mercurio es estanco, es inevitable que el agua que se evacúa después contenga algunas trazas de mercurio. La industria del cloro calcula que en España las plantas de cloralcalí evacúan 1,2 litros al año de mercurio al mar. Algunas entidades hablan de la industria del cloro como una de las posibles contaminantes, entre otras, de mercurio en el mar. Esto no es por esta tecnología que estamos viendo aquí, sino por otra, ¿verdad? Exactamente. Todas las plantas que se montan de producción de cloro hasta el año 70 son plantas de mercurio. A partir de este momento se desarrolla esta nueva técnica, que primero es una técnica emergente, que hay que ir perfeccionando y que ahora está considerada como la mejor técnica para producir el cloro. El cloro. Exactamente. ¿Y cómo funciona este sistema? Bueno, el proceso es el siguiente. Dentro de la célula hacemos pasar corriente eléctrica y esta electricidad es la que nos separa el cloro del sodio. ¿Cuál es la célula? La ¿Qué célula, es la célula? si nos podemos acercar aquí lo verás, es simplemente una unidad de estas. Una unidad de estas que ves un tubo que está saliendo por aquí, agua que esta es sal diluida. Sí, donde está pasando el exactamente. Por aquí este tramo es una célula, sería otra y otra. En el año 2000 había un 54% de plantas de producción de cloro que eran con tecnología de mercurio. En el 2010 solo quedan un 35% y nuestro compromiso es que en el 2020 no quede ninguna. De lo que pasa que el cambio de un proceso a otro no es inmediato. Es un cambio que requiere, en primer lugar, recursos financieros, es un cambio caro, y por otro lado tiene dos procesos ligados que son importantes los dos. Uno, desmantelar la antigua planta de mercurio. No es como cambiar un televisor de tubo por un televisor de pantalla plana, es más complicado. Hay que saber qué hacer con la vieja planta de mercurio y luego montar la planta nueva de membranas. Cuando desmantelen estas fábricas, la cuestión será qué hacer con las 6.000 toneladas de mercurio que hay repartidas en 30 plantas europeas. Una solución podría ser devolver estos residuos al lugar de donde vienen, a las minas de Almadén, donde parece que se ha encontrado una forma para estabilizar el mercurio y convertirlo de nuevo en una especie de roca, sacándole sus propiedades tóxicas. Hola, ¿qué eres, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Soy tu unidad de escarabajo verde. Pero estos son planes de futuro, porque aún tendremos que esperar 8 años para este cambio. Demasiado tiempo, según Oceana, que asegura que este plazo va en contra de directivas europeas. El mercurio es un proceso totalmente obsoleto y antiguo, y lo que ocurre es que debería haber desaparecido ya en el año 2007. El año 2007 era el límite para que las industrias en Europa se reconvirtieran a procesos limpios de producción. Por desgracia, los gobiernos lo que suelen hacer con las industrias poderosas es que les aplican una legislación bastante flexible y entonces se les ha ido dando prórrogas. Incluso nosotros hemos tenido que denunciar esta situación porque consideramos que es totalmente contraria a la ley. De 100 gramos... Efectivamente, Oceana ha denunciado a España ante la Comisión Europea y espera una respuesta al respecto. Antes también denunciaron que no se hizo público un informe que demostraba altos índices de mercurio en algunos peces. La Audiencia Nacional les ha dado la razón. Este es el informe que realmente tenían más énfasis en ocultar, porque es el que da los datos más escandalosos sobre niveles de contaminación.
En este estudio, el 54% de las muestras de pez espada o emperador están por encima del límite legal de 1 microgramo kilo. Los datos se agravan con el marrajo, que se vende como cazón y que lo supera en un 62%. Esta información se conocía desde el 2003, pero los sucesivos gobiernos evitaron hacerla pública. El 50% de las muestras recogidas también superan ese miligramo por kilo. Para saber más sobre la obligación que tenían los distintos gobiernos en hacer públicos estos documentos, la abogada especializada en Derecho Ambiental que llevó el caso para Oceana encuentra un hueco para reunirse con nosotros. Ella nos asegura que la Ley de Acceso a la Información Ambiental de 2006 obliga a los ejecutivos a facilitar tal información. Bueno, se supone que a través del ministerio que tiene las competencias en alimentación, pues se debe de hacer, y además tenemos una agencia de seguridad alimentaria en este país. Allí se hacen las recomendaciones. Se hacen unas recomendaciones, claro que hay una obligación, y además calificar informes de este tipo como confidencial realmente es lamentable, porque esta información se hace, repito, con fondos públicos, y los ciudadanos tenemos derecho a conocer esto y elegir finalmente qué es lo que comemos. Sin esta información, pues digamos que podríamos entender que nos estamos envenenando sin saberlo. Por lo menos yo puedo tomar la decisión si quiero tomar un pescado o no lo quiero tomar, pero si no tengo la información, pues voy a ciegas. Entonces tuvisteis que ir incluso hasta la Audiencia Nacional, llegar a la Audiencia Nacional para que os dieran la razón y os facilitaran esta documentación. Realmente es lamentable que a veces tengamos que acudir a la Administración de Justicia, que ya está tan atascada, porque la Administración no respeta lo que la ley dice, y en temas ambientales es algo habitual. El Estado de Derecho parece que no existe. Entonces, con las argumentaciones jurídicas que nos ofrece la ley, la Audiencia Nacional evidentemente nos dio la razón. El litigio tardó 3 años en llegar a su fin. Ahora, en la página web de Oceana se ha puesto a disposición de la sociedad el estudio completo. En él, cualquiera podrá conocer los valores de contaminantes de las especies que sean de su agrado, como el salmón, la sepia o la merluza. Obviamente España es un país que tiene unos intereses pesqueros muy importantes, pero yo creo que es un error que por parte del gobierno español, los diferentes gobiernos que ha habido durante estos últimos años, no se dé esa información, porque luego al final si no se genera una alerta, si se está ocultando una información que está ahí disponible sobre contaminantes como es el caso del cadmio, el plomo, el mercurio en peces, pues la verdad luego todavía se genera una alerta mayor. Entonces nosotros consideramos que se podría presentar esta información explicándola tranquilamente a la gente. Porque realmente es para alertarnos, Ricardo. Es muy preocupante, sobre todo para algunas especies. Hay especies que no deberían ser consumidas, pues por ejemplo, sobre todo por niños, por mujeres embarazadas, lactantes, porque estamos hablando de grupos de riesgo, grupos que son mucho más sensibles a estos contaminantes. En el caso de los adultos podemos resistir mucho mejor esos niveles de contaminación, entonces lo que se tiene que decir es dónde están esos contaminantes para de esa manera regular la ingesta, porque debemos seguir consumiendo pescado. Estamos hablando que nos va a aportar salud. Lo que ocurre que igual pasa con frutas, verduras. Estamos hablando de cosas que son saludables, pero si están contaminadas dejan de ser tan saludables. Entonces, Oceana ha lanzado una campaña de carteles en supermercados de Estados Unidos avisando a los consumidores de los altos niveles de mercurio en el pescado, y ahora lo intentan las cadenas francesas y españolas con carteles como este. La mayoría de expertos nos han señalado que para que estas medidas no se queden cortas, la Administración debería iniciar campañas informativas en sectores cercanos a los grupos de riesgo, como ginecólogos, pediatras o incluso vendedores de pescado, porque parece que todavía queda mucho camino por recorrer antes de que la población sepa lo que se esconde tras los peces depredadores de gran tamaño. Ya sabéis, comer pescado, pero variado. Lo que no os generará ningún tipo de riesgo es ver tantas veces como queráis el escarabajo verde, aquí en la tele, los viernes y los domingos. Y si queréis ver más, todavía los podéis encontrar en nuestra web, en nuestro blog y en nuestras redes sociales.
que se ha detectado en la población adulta española. En concreto, nos llama la atención encontrar titulares como el de que los españoles tenemos 10 veces más mercurio en sangre que los alemanes. Para conocer un poco más sobre cómo se llegó a este dato, nos dirigimos al lugar donde se ha llevado a cabo el estudio preliminar. El Ministerio de Medio Ambiente nos encargó un estudio sobre una serie de contaminantes persistentes, tanto inorgánicos como orgánicos, y entonces entre ellos se encontraba el mercurio. El mercurio lo analizamos en la población adulta española y lo analizamos en sangre, en pelo y en orina. ¿Y esto del pelo cómo funciona? Entonces simplemente se toma un poco de pelo, un trocito de pelo, y se analiza directamente, se tarda muy poco tiempo. ¿Quieres que te lo analice? Ah, podríamos, Sí. obviamente. El mercurio lo analizamos en la población adulta española y lo analizamos en sangre, en pelo y en orina. ¿Quieres que te lo analice? Ah, podríamos, Sí. a mí me encantaría. El equipo del escarabajo verde se está analizando el cabello. Es una prueba que se hace en algunos hospitales. Así se sabe si has consumido pescado con un alto índice de mercurio en los últimos años. Y si tienes mucho, no es bueno. Bienvenidos al escarabajo verde. ¿Qué tal? En los últimos años se está investigando su impacto. Sí. Vale. ¿Sí? Ana. ¿Me siento? Claro, sí. Vale. Y entonces en el resultado, ¿qué es lo que aparece? Pues bueno, el mercurio se ingiere con la dieta, o bien se inhala, o bien se aparece en otro tipo de exposición, pero principalmente el mercurio orgánico suele asociarse con el consumo de pescado. Entonces el mercurio se incorpora con los alimentos al torrente circulatorio y pasa a las células en formación y finalmente se acumula en el pelo. Bueno, el mechón de pelo que te han cogido hay que orientarlo y se deja la parte que está pegando con el cuero cabelludo libre para cortar ahí. Entonces se pone sobre un papel milimetrado y se miden los 3 centímetros que están más cerca del cuero cabelludo. Sopla más fuerte. Acto en poblaciones de alto riesgo como embarazadas y niños. Los primeros estudios muestran que los índices de los españoles son de los más altos de la Unión Europea. Y esta acumulación es fruto de las actividades industriales, que lo vierten a ríos y mares de todo el planeta. Empezar un reportaje cerca del mar, con un día luminoso y con una tapa de boquerones, parece ideal. Pero este acto cotidiano puede no ser tan inofensivo, y es que parece que algunos tipos de pescado contienen altos índices de mercurio. La prensa se hace eco de estudios sobre el elevado índice de mercurio. Muy bien. Ahora coge aire. Parece que no soy la única que se está midiendo los valores de mercurio en el cuerpo. Esta niña se somete a unas pruebas para saber cómo afectan los contaminantes ambientales en el desarrollo. Vale. ¿Y ahora has hecho 0,8? ¿Has subido? ¿Tú solo has visto 0,9? Sí. ¿Y si lo gano? Oye, pues mira... Me das un caramelo. Vale, va. Vemos que para Elena estas pruebas son un entretenimiento más que una obligación. Y es que desde que nació asiste periódicamente al hospital para someterse a diferentes análisis que aportarán datos para estudios sobre los contaminantes ambientales en la infancia. Pero no solo está ella hoy aquí, sino que en otra habitación su madre se somete a un arduo cuestionario sobre los hábitos alimenticios de su hija. ¿Pollo o pavo? Incluidos los nuggets. Y hablamos de una ración pequeñita. 4 o 5 a la semana. A la semana. Sí. Vale, y ahora pescado azul grande, pez espada, atún...